Estamos aquí transmitiendo a partir del Manaim de Domingo Martins, aquí en la región de Marechó Floriano, donde terminamos hoy un seminario de 4 días. Y ahora nosotros vamos a pasar a los hermanos la continuidad de nuestro asunto de la Escuela Bíblica Dominical relacionado a la pregunta que fue hecha con relación a la parábola del sembrador. Los hermanos trabajaron a lo largo de esta semana aquí con esta pregunta que fue hecho a lo largo de la semana para nuestros hermanos. Cuando la pregunta fue, observe y anote los obstáculos mencionados por el Señor Jesús en la primera parábola del capítulo 13 de Mateo, comparados con las luchas trabadas en el período de Éfeso, de la iglesia de la carta de Éfeso, en el sentido de impedir el crecimiento de la iglesia. Importante destacar, la semilla representa la palabra de Dios. Apunte los 3 obstáculos para su crecimiento y los agentes sumados a los obstáculos. Entonces, esta fue la pregunta pasada, publicada en los sitios de maranata.com.br, y todos tuvieron acceso, y los pastores y todos, llamado la pregunta número 10, porque es una secuencia del estudio que estamos haciendo en el libro de Apocalipsis, comparando la primera carta, que es la carta de Éfeso, con la primera parábola de Mateo capítulo 13, que es la palabra del sembrador. Para esto entonces los hermanos tuvieron esta pregunta con anticipación, y ahora nosotros vamos a comenzar trabajando sobre este tema con otras preguntas que llevarán a los hermanos a entender, la importancia de esta relación profética entre las 7 cartas del Apocalipsis y también las 7 parábolas del reino en Mateo capítulo 13. Entonces vamos a la respuesta de esta pregunta que los hermanos trabajaron en la semana. Entonces está aquí la parábola del reino. Yo mismo doy respuesta. En Mateo 13:4 está aquí el versículo. Y mientras sembraba, cuando el sembrador sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Entonces, ahí estaba el obstáculo. El obstáculo estaba ahí en la carne, a partir de la carne. Y el agente era el enemigo que vino ahí en aquella dura, a la vera del camino, que cayó al borde del camino, una tierra compactada, y el enemigo estaba representado como las aves del cielo, el poder del mal que recibió ahí, que picó aquella semilla que no penetró en aquella tierra compactada, tierra dura. Entonces sería interesante que antes que pasemos a la pregunta, nosotros podamos dar una palabra relacionada a esta primera parte. ¿Tienen las demás respuestas? No, uno por uno, ¿no? Bien, hermanos, la paz del Señor. El tema para nosotros es muy importante porque el momento que nosotros estamos viviendo es exactamente aquello que es el reflejo de lo profético con relación a la iglesia en todo el recorrer de la historia, especialmente los reflejos que vienen para nuestro tiempo. Lo que nosotros observamos hoy fue aquello que Jesús habló cuando transmitió a Juan lo que sería la iglesia, no solo en aquel tiempo, sino en todo el recorrer de la historia. Él muestra 4 tipos de personas, 4 tipos de suelo. El primer suelo, que está hablado aquí, que es la tierra compactada. Entonces, ¿qué es? Personas que conocen el Evangelio, saben del camino, ellos saben la dirección, el camino es ese. Personas que ya oyeron una serie de conferencias, que ya participaron de muchos cultos, pero aquello que era la eficacia, observen, ellos saben
de la semilla, que fue la palabra. A ellos les gustaron la palabra, tanto que el suelo recibió. El suelo está relacionado con el tipo de persona. Entonces, este tipo de persona conoce la palabra. Entonces, la palabra solo consciente, está teniendo conciencia. Esta palabra no es eficaz. Esta palabra, ahora la pregunta que yo hago a los hermanos que están con nosotros, ¿esta palabra está en la cuarta medida o está en la quinta medida? Ella está en la cuarta medida. Se quedó solo en el hombre, solo en la razón del hombre. Y lo que ocurrió fue que la semilla no germinó. Él sabe todo respecto a la palabra. Es incluso capaz de predicar y dejar a todos entusiasmados. Oh, miren que Jesús murió y tal. Fue rescatado. Y todo lo que a todo el mundo le gusta. Usando palabras difíciles. Porque el conocimiento de Pablo y Nabucodonosor, la población. Entonces, este hombre es imposible, ¿no? Él sabe mucha cosa. Y es esto que nosotros no queremos, ¿vio? Y él sabe, pero la semilla que no entró en el suelo, porque es compactado, se compactó de más. Él conoce el evangelio de sobra, conoce todo. La semilla se quedó en el campo de la cuarta medida, solo en la razón. La segunda semilla, entonces mire aquí, el obstáculo está aquí, en la carne. En la primera el enemigo es lo que va y se lo come. Y entonces saca la semilla y un día después niega todo. Este aspecto, mis hermanos, está muy claro para nosotros. Nosotros pasamos un periodo de hecho, mucha gente hablando en Biblia y predicando, viniendo aquí y después botando todo lo que está en medio, sacando de la cabeza de mucha gente que no podía haber sacado. Cuando él sacó, es porque la semilla en verdad no tenía profundidad. Ella hacía parte del mismo suelo batido, compactado. Cuando se dijo, fulano salió y llevó a la iglesia, ¿saben por qué? Porque la iglesia aprendió lo que él estaba enseñando, que es solo duro, solo compactado, solo conversación. Nuestra preocupación es mostrar que nosotros no vivimos de conversaciones, no vivimos de predicaciones bonitas. Nosotros estamos enseñando, orientando a un pueblo que debe seguir el camino, porque nosotros sabemos dónde estamos y para dónde vamos. En el segundo caso, la semilla cae en pedregales. La semilla es lugar de piedra, es siempre una tierra buena, pero la raíz no consigue profundizarse. Son personas que son como el maíz que sube, pero cuando hay un viento es que se cae. ¿Por qué? Porque no tiene raíz. Y la palabra del Señor dice, antes creced en la gracia y en el conocimiento. Entonces una cosa es crecer en la gracia, es aquí. El conocimiento es aquí, es para abajo. Entonces para abajo, la raíz tiene que ser aquí, la palabra es importante, pero tiene que tener esto, la gracia. Y en el caso de la segunda semilla, no ocurre esto. La piedra no deja flujo de agua. No hay permeabilidad en el terreno para que el agua pueda entrar. No hay profundidad, mis hermanos. La gente queda admirada. Yo me quedo admirado con personas que conozco, que tienen una experiencia, que recibió una bendición de curas, señales, prodigios, hasta resurrección. Nosotros tenemos casos de personas que tuvieron resurrección, vieron la resurrección y están fuera. Y entonces la semilla que golpeó en la piedra se quedó. No tuvo la raíz se secó y terminó. No hay nada más. Y la tercera es de espinos. Hay un tipo de personas y nosotros debemos siempre estar incluidos en ellos. Son personas espinadas. Siempre están amargadas. Recibí una bendición.
viene aquí a recibir una bendición, pero no recibe una bendición porque está todo afligido. Está en contra del pastor, está en contra del vecino, está en contra del hermano, está contra la profesora de escuela dominical, está en contra de no sé qué, contra todo. En contra del gobierno, todo lo que se pueda estar en contra, él estaba en contra. Entonces son espinos, son vidas, son espinos, no tienen semilla para germinar en esta situación, porque la palabra es algo dulce, es una cosa de la eternidad. No es para estar en medio de las cosas del mal, en aquella vida ácida, personas que están siempre malhumoradas. De un modo general, la gente note que son personas hasta con alguna deficiencia. La palabra no entra, no tiene cómo. ¿Conoce la parábola? Las aves del bosque se reunieron para escoger quién iba a ser su gobierno. Entonces vieron a este, vieron al otro. El espinero dice, es conmigo. Si ustedes no quieren, es conmigo. Yo tengo sobra. ¿Dónde el espinero tiene sobra? Yo tengo alimento. ¿Dónde que el espino tiene alimento? Entonces miren solamente. Nuestra vida, nosotros estamos junto al espinero y a veces nuestra propia vida. Y nosotros estamos poniendo una posición difícil y a veces somos espinos. La obra no crece ahí. Ella no va a prosperar. Y la última, que ya conocemos, de alguna cosa más, es lo que necesitamos entender. Pero lo que es muy importante es esta relación aquí de la parábola con la primera carta. Jesús ya explicando a la gente cómo funciona, cómo es que se trabaja con las personas y las observaciones que tienen que ser hechas. Oh, estoy muy bien, gracias a Dios. No, después está negando. No tenemos que tener esta preocupación. Predicó y usted va a tener ese tipo de cosas. De 4 queda 1. Está muy bien. Si de 4 queda 1. Pero se necesita trabajar, se necesita mostrar, se precisa ver. Pero lo que queda, que es buena tierra, y la tierra que produce el fruto, y la tierra que produce la semilla y germina, y esta semilla está en la obediencia, es una semilla del árbol de la vida, es una semilla que lleva al hombre a la eternidad, que produce frutos. 100, 60 y 30. Una cosa interesante. Esa es la secuencia. Gilson, me gustó, sí. Mis hermanos, ahora en la secuencia del asunto, vamos a hablar sobre los 3 suelos y vamos a hablar ahora sobre el suelo que es de la tierra, que es la pregunta que está destinada para nuestro estudio hoy. Nosotros vamos a pedir que estén con sus Biblias abiertas en el capítulo 13 de Mateo, capítulo 13 de Mateo y también en Apocalipsis capítulo 2, porque nuestra pregunta va a llevar a los hermanos a examinar estos 2 capítulos, Mateo 13 y Apocalipsis 2. Entonces vamos allá. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la asociación práctica que se puede hacer de los resultados verificados en Mateo 13, 8 y 23? Y Apocalipsis capítulo 2, versículos 2 y 3. Entonces los hermanos están con la Biblia abierta en Mateo 13 y en Apocalipsis 2. En Mateo 13 ustedes van a ver en los versículos 8 y 23. En Apocalipsis capítulo 2, versículos 2 y 3. Y nosotros vamos a trabajar hoy sobre la buena tierra. Un minuto, un poquito más. Entonces les vamos a dar 3 minutos a los hermanos para que puedan trabajar en las iglesias. Y nosotros también estaremos aquí trabajando con la iglesia aquí en el Manaim.
Muy bien, hermanos. Es posible que les haya dado tiempo, ¿no? Porque para nosotros aquí también fue rápido. Los hermanos, por cierto, encontraron estos dos resultados y pudieron asociar estos resultados. Entonces tenemos primeramente aquí, repitiendo nuestra pregunta, ¿cuál es la asociación práctica que se puede hacer de los resultados verificados en Mateos 13, 8 y 23? Y en Apocalipsis 2, los versículos 2 y 3. Entonces vamos allá. Respuesta A. Los hermanos encontraron como resultado una tierra buena, que es una tierra ideal para el crecimiento y la generación de frutos para el reino. Jesús está hablando las parábolas del reino. Entonces vemos allá en el capítulo 13, versos 8 y 23, que nosotros podemos leer allá. Capítulo 13, versículos 8, que dice allá, dice, conforme los hermanos leyeron, pero está ahí. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Inmediatamente en el versículo 23 el Señor habla también, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Este es el resultado de la palabra del sembrador. Nosotros vamos a encontrar aquí, por tanto, en la respuesta B, vamos allá a Apocalipsis en el capítulo 2, versículo 2 y versículo 3. Me gustaría a mí, si se trata de lectura del libro de Apocalipsis, me gustaría invitar a los hermanos, tanto a los hermanos de aquí de Manaim como en las iglesias, para que podamos leer juntos aquí Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 y versículo 3. Siempre que estemos leyendo Apocalipsis vamos a leer porque es una bienaventuranza de aquel que lee, oye y guarda en su corazón las palabras de esta profecía. Apocalipsis 2, versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. 3. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Muy bien, entonces vean los hermanos que aquí encontramos en Apocalipsis, encontramos las características del sembrador. Y las características del sembrador es su trabajo, el trabajo del sembrador, la expresión tu paciencia. Después sufrimiento en el versículo 3. Y después tienes paciencia. Y después trabajaste por mi nombre. Muy bien. Apocalipsis 2, 2 y 3. Ahora los hermanos van a recibir un pequeño comentario que va a ser hecho por el pastor Jedeuti relacionado a estas dos respuestas. Bien. La respuesta que está siendo repetida en el libro de Apocalipsis, los dos textos son mencionados. En el primer texto nosotros vamos a encontrar las características allí del sembrador. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que tuviste paciencia, que trabajaste, no te cansaste, pero lo importante, cuando se lee un versículo siguiente, diciendo que el trabajo fue para él, en nombre de él. El primer paso aquí, el primer versículo, el trabajo, cuando habla de la paciencia, parece que se está refiriendo al problema personal. Cada uno que está trabajando para él, aquel que está produciendo, aquel que está trabajando. En el otro versículo, él está hablando de aquello que es la iglesia, el proyecto de la iglesia, la paciencia que tiene que tener, el trabajo y el sentido del trabajo que es con relación al crecimiento de él. Trabajar por el nombre de él sin cansarse. Ahí está el gran resultado de aquello que el Señor quiere para su iglesia. La asociación, observen, de la parábola, primera parábola,
con la primera carta, la parábola del sembrador, con la carta de la iglesia de Éfeso. Esta asociación está muy relacionada con la operación del Espíritu Santo. Jesús profetiza allá en su ministerio terrenal respecto a aquello que sería la iglesia después de su resurrección. Entonces, una cosa, él habla del reino y lo que él pretendía, cómo a él le gustaría que el reino estuviese, aquello que no le gustaría del reino. Y en todas las ocasiones, nosotros vamos a ver, los hermanos van a observar esto con claridad. En todas las oportunidades hay una operación del Espíritu Santo y una operación que no es del Espíritu Santo, que es del mundo. La operación del mundo entra la carne y la operación del mal, por ejemplo. En el caso allí de la semilla del sembrador, la operación del Espíritu Santo, el sembrador es del Espíritu. El suelo es el corazón del hombre, es la carne. Y la operación del mal es la ave de los cielos. Entonces nosotros vamos a encontrar en todas las cartas este tipo de operación. Y no solamente esto, sino vamos a encontrar toda la lucha que el Espíritu Santo traba para que la iglesia pueda mantenerse fiel. Y en aquello que ella no es fiel, que está descuidando, viene el consejo, la orientación del Señor en cada carta. Por eso es muy importante nosotros detenernos en todo el entendimiento respecto a aquello que Dios quiere para su iglesia. No solo en aquella época, sino en todas las épocas que estamos viviendo, que son las épocas de la iglesia. Por lo tanto, este tiempo cuando la iglesia ya está lista para su arrebatamiento. Pastor Gilson, ¿más alguna pregunta? Bueno, la verdad, nosotros tenemos aquí todavía la pregunta número 12, que nosotros vamos a pasar a los hermanos, porque está relacionada a la bienaventuranza. Entonces, en Mateo 13:16, Jesús se refiere a una bienaventuranza. Muy bien, en Mateo capítulo 13, versículo 16. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la diferencia encontrada entre esta bienaventuranza de Mateo 13:16 y la encontrada en Apocalipsis 1:3? Entonces los hermanos una vez más van a estar con las Biblias abiertas en Mateo 13 y Apocalipsis ahora capítulo 1. Y los hermanos van a ver cuál es la diferencia entre estas dos bienaventuranzas existentes en estos dos versículos. 2 minutos para la respuesta. Amén. 2 minutos para la respuesta. Los hermanos van a estar examinando la respuesta.
Muy bien, hermanos. Este fue más fácil. Los hermanos creo que encontraron esa diferencia, la diferencia entre estas dos bienaventuranzas. La primera cosa que nosotros vamos a hacer ahora es leer los dos textos para que nosotros entonces después podamos ver la diferencia existente entre las dos palabras. Entonces vamos a ver primero Mateo 13, versículo 16, que dice: pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Entonces vamos a Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Muy bien, entonces esta fue ahora la lectura del texto. Vamos entonces a la respuesta para ver con los hermanos. Nosotros hicimos la lectura del texto: bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Y entonces el versículo 22 está aquí también: y lo que fue sembrado de espinos es el que oye la palabra, mas los cuidados de este mundo, estas son las riquezas, sofocaron la palabra y queda infructífera. Pero lo que fue sembrado en buena tierra es lo que oye y comprende la palabra y da fruto y produce a un 100, a otro 60 y otro 30 por uno. Tenemos también aquí, más allá del texto, Mateos 13, 16, 22 y 23. La otra parte de la respuesta está allá en el versículo que leemos en Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces vamos a ver ahora con los hermanos una palabra complementaria con relación al asunto. Bien, quedó muy claro que el texto del Nuevo Testamento que se refiere a las parábolas está hablando en el aspecto de parábola. Entonces Jesús quería hablar a los discípulos y a aquellos que estaban alrededor, pero él sabía que los que estaban alrededor no iban a entender, ni los discípulos irían a entender. Pero él coloca las palabras, las parábolas, y coloca las diversas parábolas para servir de base para los apóstoles, la iglesia que vendría después. Entonces, una cosa está en el texto de aquí del Nuevo Testamento con relación al registro del Evangelio. Y la otra está hablando en el libro de Apocalipsis relativamente a la profecía. Con relación al aspecto profético, la cosa cambia y aquel que oye, aquel que lee, aquel que escucha y aquellos que guardan las palabras de la profecía. Entonces, cuando él escribe ya la carta a Éfeso, el tema es completamente profético. No es esta parábola, yo puedo hasta discernir. La parábola es la forma como se atiende a algún lugar pasando por alguna barrera. Existe mucho eso en la artillería, ¿no? El mortero, el tipo de mortero. Usted tiene una montaña, usted quiere alcanzar el objetivo del otro lado de la montaña, entonces la bala sube y después desciende. Entonces hace una trayectoria de parábola. Entonces Jesús estaba hablando alcanzar. Quería que los discípulos puedan entender. Después él va a explicar, porque él sabía que sus discípulos escuchando solamente no irían a entender. Y entonces solo con la razón no irían. Entonces fue más adelante y da una explicación de la parábola. Pero ahora como iglesia es la profecía. ¿Quién va a hacer esto? Es el Espíritu Santo. Entonces los hermanos, nosotros estamos ahora en el dominio de la quinta medida. Allá era la cuarta, ahora es quinta medida. Es una palabra que los hermanos pueden ampliar. Los pastores, los obreros que están en nuestras iglesias pueden ampliar esta enseñanza. En nuestra palabra no tenemos mucha cosa, ya hemos orado
También para los pastores, no sé si hay alguna cosa. Puede aumentar. ¿Tiene? Creo que ya estamos sobre el horario. Queremos decir para que el próximo domingo los hermanos puedan leer la carta de la iglesia de Esmirna. Ya recordamos esto, pero nosotros queremos recordar que puedan prepararse y prepárense en oración. Entrando en Apocalipsis sin oración es difícil. Entra, no entra en la cabeza de forma ninguna. Tiene que ser en el Espíritu Santo. Nosotros sabemos de eso. Pedimos a los pastores que recuerden a sus iglesias de prepararse. La carta de la iglesia de Esmirna es algo extraordinario. En este tiempo de vida de la iglesia que estamos terminando, viviendo como clausura. Esto es muy importante respecto a decir de la iglesia de Esmirna, sus luchas. Es interesante. Los hermanos van a ver la diferencia de la operación de los 7 Espíritus de Dios en Éfeso con la diferencia cómo es la operación del Espíritu Santo de Dios en la iglesia de Esmirna. Y también la segunda parábola. Hay muchas cosas interesantes que pueden ser asociadas. Así nosotros nos despedimos de los hermanos. Deseamos a todos la paz del Señor.